¿Me escuchan bien y todo, verdad? Sí, Sí, listo. Listo. Primero les voy a definir la región del problema para explicarles el complemento de cómo calcular rectas tangentes a la curva que pasan por puntos externos, ¿verdad? Recuerden, la derivada, para que repasemos un poquito de cálculo 1, la derivada de una función evaluada en un punto dentro de la función o dentro de la curva representa la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto que le estoy dando. Vamos. Lo mismo pasa con la recta normal. La recta normal es perpendicular a la recta tangente y pasa por el mismo punto de tangencia. El detalle es que la región que les voy a plantear involucra una recta tangente, pero por un punto que es externo a la curva. Entonces les voy a explicar rápidamente cómo calcular dicha recta, cómo calcular una normal también, y luego una vez teniendo definida bien la región, me voy a dar los límites de integración, perdón, los ejes de rotación. Entonces, el problema va más o menos en esta dirección. Bueno, dice lo siguiente, ¿verdad? Aquí es plantear nada más, ¿verdad? Solo es plantear por el alcance de los temas que hemos visto, ¿verdad? Plantee una integral o suma de integrales que permitan calcular el volumen del sólido que se genera de rotar la región acotada en el primer cuadrante por la curva X igual a E a la y la recta tangente a la curva que pasa por 0,1. Esta es la región. La región es rotar la región acotada en torno a los siguientes ejes de rotación. Entonces, 1, eje X, 2, eje Y, 3 es, ya les digo los otros dos. Eje X, eje Y. X igual a E cuadrado. 4, Y igual a 2. 5,
6, 7, 8. Y igual a 5. X igual a menos 1. Y igual a menos 2. Y X igual a... Ya les digo. Creo que es 10. X igual a 10. Solo déjenme verificarlo. Sí, estamos bien. Entonces ahí tengo los ejes de rotación. Y lo que tengo que tener claro es la región, ¿verdad? Entonces, si se fijan, esta curva es X a la Y. Me voy a llevar... Voy a tratar de trabajar esto por aquí. Voy a dejar el gráfico por acá. Y luego voy a retomar el planteamiento de las integrales. Entonces, la curva es X igual a E a la Y. Ya sabemos que esta curva es logaritmo natural de X, ¿verdad? Para nosotros es más conocido verla de esta manera. Y queremos una recta tangente que pasa por 0,1. Si notan, 0,1 no está en la curva. Entonces, por esa razón, es un punto externo. Entonces, tenemos que tener claro la construcción. En primera, me doy el punto de tangencia. Entonces, el punto de tangencia debe ser un punto en la curva. Todo punto de la curva tiene la forma A logaritmo natural de A, pero yo no sé por dónde pasa la curva, pero sé que al estar en ella debe tener esta forma. Calculo la derivada de la función. Y' es 1 entre X. Esto implica que al tener este como punto de tangencia, la pendiente de la recta tangente a la curva es 1 entre A. ¿Qué obtuve de aquí? Obtengo entonces que mi recta tangente tiene por ecuación y menos logaritmo natural de A igual a 1 sobre A, X menos A. Esta es mi recta tangente. Si se fijan, no conozco A, pero conozco un punto de la curva, perdón, un punto de la recta. ¿Qué quiere decir? Que si yo reemplazo este par ordenado en esta ecuación, debe satisfacerla. Esto implica que 1 menos logaritmo natural de A es igual a menos 1. ¿Por qué? Porque como la A vale 0, esto me queda menos A entre A. Entonces, despejo para A. Me va a quedar que logaritmo natural de A es 2. Y esto implica que A vale E a la 2. Entonces, con esto ya tengo mi recta tangente. Natanael, ¿tiene alguna pregunta? Natanael. Vamos a ver. Creo que se le trabó el teléfono a él o algo así. Bueno, entonces concluyo que la recta tangente nos quedaría de la siguiente forma, ¿verdad? Sería y igual e a la menos 2 x menos a, que es e a la 2 logaritmo natural de a, que era 2, más 2,
que simplificando esto es e a la menos 2x más 1. Esto es y. Entonces, esta es mi recta tangente. ¿Tienen alguna pregunta de cómo construir rectas tangentes con puntos externos a la curva? No entendí lo último. ¿El qué? Esto. Sí, lo de la derecha. Y lo único que hice fue cambiar el valor de a aquí, nada más. Como la a vale cuadrado, solo lo reemplacé. Ah, sí. ¿Ya que? ¿Alguna Sí. otra pregunta? ¿Y por qué la pendiente de la tangente es 1 sobre a? Recuerde que por definición, la pendiente de la recta tangente a la curva es la derivada evaluada en el punto de tangencia. Esa es una de las aplicaciones de la derivada. Cuando usted comienza a ver la derivada, recuerde que la derivada, cuando usted se la plantean, lo hacen mediante los límites. Entonces se construye la pendiente de la recta secante. Luego, cuando nosotros intentamos acercarnos mediante límites de un punto fijo a un punto móvil, no, al revés, del punto móvil al punto fijo, entonces el punto móvil pasa a ser lo más cercano como sea posible a un punto. Entonces ahí aparece la pendiente de la recta tangente porque toca la curva en un punto. Y esa cosa tiene la forma de la derivada, de la definición de la derivada. Entonces de ahí es que sale toda la historia. Gracias. Cheque. ¿Algo más? No. ¿No? ¿Estamos bien? Ahora procedo a graficarlo, ¿verdad? Entonces, para graficar, solo me interesa el primer cuadrante, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que el logaritmo pasa por el punto 1,0 y por aquí, solo para más o menos darme una idea, en e cuadrado, cuando la x es e cuadrado, la recta vale 2. Entonces, e cuadrado es casi 7. Aquí sería, bueno, es poquito más de 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí, digamos. Vemos que aquí voy a tener, solo para más o menos guiarnos. Permítame. Estoy trazando una recta ahí. Entonces la recta nos va a quedar de la siguiente forma. Va a pasar por el punto 0,1. Y por este punto de acá. Esta es la recta tangente y la curva más o menos va a ser este movimiento. Ahí tal vez me sale la curva rara esta. Hay que trazarla un poquito más arriba. Ya rato lo hubiera hecho en Desmos, pero no. Ahí más o menos. Ahí no la cruza, ¿verdad? Recuerde que es una tangente, entonces más bien la curva debería haberla dibujado yo quizás un poquito más hacia arriba. Ahí más o menos tendríamos la región. Si la quieren visualizar mejor, como tenemos las ecuaciones, podemos hacerlo en Desmos, ¿verdad? Pero más o menos esa es la idea del bosquejo de la curva. O sea, perdón, del bosquejo de la región. Entonces, solo para identificarla, decíamos que era la región en el primer cuadrante, acotada por la curva
y la recta. Y el único o la única región donde están ellas o donde acotan ellas en el primer cuadrante es esta. Licenciado, Cuénteme. esa ecuación de la recta tangente es de la tangente de la curva que ya nos da el ejercicio. Sí, 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 sí. Pero, ¿por qué si no pasa por el punto 0,1? No, no, no. Es que si recuerda el ejercicio dice que quien pasa por el punto es la recta. La recta tangente. Sí. Aquí Ahora sí. dice la región acotada en el primer cuadrante por la curva y la recta tangente a la curva que Es que pasa por 0,1. creí que hablaba de otra curva que pasa por 0,1. No, 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 es esta misma. O sea, la curva no pasa por 0,1. Sí, sí, la tangente pasa. Es la recta tangente que pasa por 0,1. Ya. Entonces, por esa razón, les mencionaba que esto era el tipo de ejercicio donde a mí me dan o donde a mí me piden calcular una recta tangente con un punto externo a la curva. Porque si me dieran un punto en la curva, entonces es fácil, solo evalúo el punto que se va a ser mi punto de tangencia y se acabó. Sí, Ujú. claro. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. Bueno, entonces, Le puede enseñar la curva bueno, y como volver a explicar solo esa parte de ¿qué? cómo la armó. ¿Cómo armé la ecuación? No, 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 o sea, eso del punto, ¿Cuál punto? ¿Pero qué? ¿La construcción o el gráfico? el gráfico. Ujú. En el gráfico, sé que la recta debe pasar por 0,1, que es el punto que está acá, y por el punto de tangencia. El punto de tangencia es e cuadrado, coma 2. Entonces, marqué e cuadrado, coma 2, que no lo rotulé, por cierto. Esto es e cuadrado, esto es 2. Esto es 1,0 y esto de acá es 0,1. Entonces, pasé la recta y luego, por ser punto de tangencia de cuadrado, coma 2, también forma parte del logaritmo. Logaritmo de e cuadrado, 2. Entonces, pasé la curva por 1,0 y ahí me quedó media fea la curva y pasa por el punto e cuadrado, coma 2. Nada más. Y solo tracé nada más. Trazo el Sí, logaritmo y esto tracé la recta. es Me decía. solo eso. Solo eso era. Listo. Sí, gracias. ¿Estamos bien? ¿Alguna otra duda? Ahora, vamos a la encrucijada. ¿Cómo deberíamos tomar nosotros los elementos diferenciales? ¿Perpendiculares a X o perpendiculares a Y? ¿Cómo creen ustedes? Perpendiculares a X. ¿Por qué los tomaría usted perpendiculares a X y no a Y? Lo veo más fácil. ¿Lo ven más Yo fácil? diría que perpendicular a Y, porque si lo hacemos perpendicular a X no hay límite a la derecha. ¿Cómo así? Cierto. ¿Cómo que no hay límite a la derecha? Porque el logaritmo nunca toca la tangente. No, sí la toca. Entonces, Sí la toca. Es que si es tangente es porque la toca en un punto. Les voy a mostrar el gráfico en Desmo si quieren. Sí debe tocar. Ahorita les muestro. Tengo y igual al logaritmo natural de X. Y la curva que es Y igual a E a la 2 X más 1. sí.
Mm, Era E a la menos 2 la historia, vamos a ver. Sí, era E a la menos 2, me equivoqué. Menos, ahí está. Miren la... Ah, si quieren les doy, marco el punto de tangencia. El punto de tangencia es E a la 2, coma 2. Miren, una etiqueta. Aquí tienen aquí tienen la región. Voy a llevarme la captura de esto. Mejor así. Ahí tenemos la región. Solo voy a sombreársela si quieren. Y ahí vemos que está encerrada. O sea, mi gráfico pues no ayuda mucho. Está medio feo. Pero aquí sí lo podemos ver mejor. Entonces, esta es la región. Miren, aquí tenemos la... Ahora estaba preguntándoles qué convenía más. Si tomar un diferencial perpendicular a X, voy a poner una recta acá, o tomarlo perpendicular a Y. ¿Cuál convenía más? A X. A X. Ajá, X. ¿Por qué? Vamos a ver, las dos personas no alcanzan a ver sus nombres. Si me dicen por qué razón no lo tomarían perpendicular a Y. Porque los intervalos son más fáciles cuando es perpendicular a X. Ajá, ¿cuáles son los intervalos en X? Sería de 0 a 1 sería una, Ajá, y después de 1 a e a la 2. ajá. ¿Y en Y cuáles serían los intervalos? De 0 a 2. No, De 0 a 1 y de 1 a 2. correcto. De 0 a 1 y de 1 a 2. Sí. Por los intervalos creo que no sería, más bien son más fáciles en Y porque no llevan el E cuadrado. Creo que son lo mismo porque igual en Y o en X habrían dos integrales al final. Correcto, correcto. Eso es lo que quería escuchar. Da igual. Porque, recuerden, nosotros discriminamos una región u otra por la cantidad de integrales, pero si hay dos en ambas circunstancias, da igual cuál escojamos. Entonces no tenemos una razón para poder discriminar una u otra. Ahora, desde el punto de vista de las funciones, ahí sí digo que uno se decide por una o por otra. Moví la que no era. Vamos a ver. Ahí. Entonces, si nosotros vemos las funciones, voy a rayar aquí, sabemos que esta curva de acá es y igual e a la menos 2 x más 1. Esta curva de acá es y igual al logaritmo natural de x. Esta es la misma función que x igual a e a la y. Y esta es la misma función que x igual a e a la y, perdón, e a la 2.
Bueno, sí. Esto. E a la 2 y menos 1. Entonces, en vez de estar trabajando con logaritmos y polinomios, como las que estaban en azul, es mejor trabajar con exponenciales y polinomios para fines prácticos. Al final, es la misma historia. Porque con lo que sabemos hasta el momento de técnicas de integración, que no hemos avanzado en nada con ninguna técnica, pues es indistinto, ¿verdad? Pero ambas integrales se tendrían que hacer por partes, que eso es lo que vamos a comenzar a ver la otra semana. Entonces, da igual, ¿verdad? No sé cómo le gustaría que los planteara. Recuerde, tengo 8 problemas para plantear. Podríamos plantear los primeros 4 perpendicular a X y los otros 4 perpendicular a Y, o los planteo todos de con una sola integración. ¿Cómo lo ven mejor? Mejor así 4 y 4. 4 y 4. Perfecto. Entonces, las primeras 4, ¿cómo los quieren ver? ¿Perpendicular a X o perpendicular a Y? Ayer. A Y. Ayer. Listo. Entonces recuerden, como es perpendicular a Y, son estas, ¿verdad? Decir que soy yo el que no hablo. ¿Checa? Sí. Entonces, voy a ubicar el elemento diferencial. Entonces tendríamos 2, ¿verdad? Tenemos uno acá y el otro aquí. Ahí tenemos los dos elementos diferenciales. Entonces sabemos que nuestras integrales van a ir de 0 a 1 y de 1 a 2. Ahora, para recordar, las primeras 4 son eje X, eje Y, X igual a E a la 2, Y igual a E a la 2. Entonces voy a comenzar primero con el eje X, luego con el eje Y, y así vamos a ir trabajando. Les voy a agregar una más. Por ejemplo, para el 1, eje X. Si quiero que esta región gire en torno a X, ¿qué método debería de aplicar así como están ubicados mis elementos diferenciales? Método de casquillos. Casquillos. Serían casquillos, ¿verdad? Entonces, en casquillos recuerden 2pi. ¿Cuál sería el radio? Si giro en torno a X. Y. Ajá. X. No, acuérdese, aquí el radio va del eje de rotación. Recuerde, el eje de rotación está aquí. Eje X primero. Entonces, la distancia del eje de rotación al elemento diferencial es X, es Y. Cheque. Entonces, tenemos nosotros, volumen va a ser igual a 2pi, integral, la primera va de 0 a 1, ¿verdad? Sí. Luego, Sí. del radio, 2πr, Y. Regreso, ¿cuál es la altura de este diferencial? E a la Y menos 0. E a la Y. E a la Y, ¿verdad? Correcto. E a la Y, diferencial de Y, más 2pi integral de 1 a 2. Y, porque el radio no cambia. Voy, ¿cuál es la altura de este otro diferencial? E cuadrado, en paréntesis, Y menos 1. No, E a la Y menos E cuadrado por Y menos 1. correcto.
Eso sí, sería e a la y menos e cuadrado y menos 1. Diferencial de y. Esa sería mi primera integral cuando gira en torno al eje X. 2. Eje Y. Eje Y. Aquí tengo mi segundo eje de rotación. 2. Entonces, si gira en torno al eje Y, ¿qué método debería de aplicar? Sería Anillos. una de discos, Discos de 0 a 1. y después arandelas de 1 a 2. Correcto. Primero discos y luego arandelas. Perfecto. Entonces, tenemos volumen va a ser igual a pi integral de 0 a 1. ¿Cuál es el radio? Para 0 a 1. ¿Cuál es el radio de 0 a 1? Y. 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 No le escuché. Sería Y. Ajá, a la Y, correcto. Eso. Entonces, a la Y a la 2, ¿verdad? Sí. D de Y más pi integral de 1 a 2. Entonces, radio grande. E a la Y. E a la Y. E a la Y y radio pequeño. E a la 2. Por Y menos De Cuadrado Y por menos 1. Correcto. menos 1. La recta. Entonces tenemos e a la Y al cuadrado menos e a la 2 y menos 1 al cuadrado diferencial de y. ¿Alguna pregunta de este planteamiento? ¿No? No. No. Los otros dos ejes de rotación, ya está, esta y esta, son x igual a e cuadrado, y igual a 2. Entonces, x igual a e cuadrado es esta línea que va a pasar acá. Y y igual a 2. Este es el otro eje de rotación. Entonces, este es 3, este es 4, perdón. Y este es 3. Entonces, con 3, primero x igual a e cuadrado. ¿Qué método? ¿Qué método se aplicaría bajo esta configuración? Arandelas. Arandela, correcto. Entonces agrego 3x igual a e cuadrado. Entonces, volumen va a ser igual a pi. Los límites de integración no van a cambiar, van de 0 a 1. ¿Cuál sería el radio para 0 a 1? El grande y el pequeño, ¿cuál es? ¿Cuál es el radio grande? E cuadrado menos E a la Y. No.
Sería E cuadrado. E cuadrado es el radio grande. Acuérdese, el radio grande va desde aquí, miren, donde tengo el puntito rojo, hasta acá. Este es el radio grande. Y la distancia hasta aquí es E cuadrado. E cuadrado al cuadrado. Menos. Voy al radio pequeño. ¿Cuál es el radio pequeño? El radio pequeño va desde el eje de rotación hasta la parte más cercana de mi elemento diferencial. ¿Esta distancia cuál es? E a la 2 menos E a la Y. Correcto. Entonces tengo E a la 2 menos E a la Y a la 2 diferencial de Y. ¿Sí? Más pi integral de 1 a 2. Estoy aquí de 1 a 2. ¿Cuál sería el radio grande? E a la 2, paréntesis Y menos 1 menos... No, E a la 2 menos E a la 2, paréntesis Y menos 1. Correcto. Ese es el radio grande. Es E a la 2 menos E a la 2, Y menos 1. Esa es la primera distancia. Al cuadrado. Menos radio pequeño. E a la 2 menos E a la Y. Correcto. Es el mismo del anterior. Sí. Diferencial de Y. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Vamos a plantear ahora el Sí, 4. Cuénteme. el E a la 2 menos E a la Y, ¿de dónde salió? E a la 2. Es el radio pequeño, ¿verdad? Sí, este es el radio pequeño. ¿Cómo lo...? ¿Cómo se visualiza? El radio pequeño va desde el eje de rotación hasta la parte más cercana del elemento diferencial. En este caso es X igual a E cuadrado menos X igual a E a la Y. Es la distancia de aquí hasta acá. ¿Lo ve? ¿Se fijó? Sí. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Ahora vamos a plantear con Y igual a 2, que es esta, 4. Este es mi eje de rotación. ¿Qué método sería? Casquillos. Casquillos, ¿verdad? Entonces, con este son casquillos. Tenemos nosotros volumen igual a pi. Perdón, 2pi. Integral de 0 a 1. ¿Cuál es el radio para esta parte? Si este es mi eje de rotación. 2 menos Y. 2 menos Y. ¿Todos están claros que es 2 menos Y? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces tenemos 2 menos Y. Por la altura.
La altura del elemento diferencial de 0 a 1 es ¿cuál? Miren, va de aquí a acá. E a la Y. S a la Y, correcta. Diferencial de Y más 2pi integral de 1 a 2. El radio no cambia, pero sí cambia la altura. ¿Cuál es la altura aquí? E cuadrado. E a la Y menos E cuadrado por Y menos 1. Correcto. Si recuerdan, es esta misma. E a la Y menos E cuadrado por Y menos 1. E a la Y menos E cuadrado, Y menos 1. Diferencial de Y. ¿Alguna pregunta hasta acá? La parte de 2 menos Y, ¿de dónde la sacó? Por E a la... Esta, 2 menos Y. 2 menos Y es el radio No, de la primera integral. de la primera integral. Es la misma. Esta. Sí. Es que el radio, recuerden, en el radio va del eje de rotación al elemento diferencial. Este es el radio. Este es R. La distancia que va del eje X al elemento diferencial es Y. Y todo desde aquí hasta acá es 2. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que 2 es igual a R más Y. Si despejo para R, R es 2 menos Y, que es el radio, o sea, este. ¿Sí? Sí, ya estoy, gracias. Dele. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ahora, como voy a dejarlo así, voy a volver a recortar. Ya tenemos clara quién es la región. Voy a trazar los elementos diferenciales. Habíamos quedado que estos los íbamos a trazar perpendiculares a X ahora, ¿verdad? Sí. Ahí tengo el primer elemento diferencial. Y tengo mi segundo elemento diferencial. Entonces, sabemos que esta recta es Y igual a E cuadrado, E a la menos 2X más 1. Y esta curva de acá es Y igual a logaritmo natural de X. ¿Sí? Ahí tenemos nosotros los otros 4 ejes de rotación. Vamos con Y igual a 5. Y igual a 5 sabemos que está arriba. ¿Qué método sería para Y igual a 5? Arandelas. Arandelas. Arandelas, correcto. Entonces, volumen va a ser igual pi. La primera integral va de 0 a 1. De 0 a 1.
Si y igual a 5, hacia está arriba mi eje de rotación. ¿Cuál sería el radio grande y cuál sería el radio pequeño? 5. Ajá, ese es el radio grande. Sí. Cinco menos el radio pequeño. E a la negativo 2, X más 1. Seguro. Acuérdese que viene, el radio grande viene desde aquí hasta arriba, no hay problema. Pero el radio pequeño Sí. viene de aquí a acá. 5 menos E a la negativo 2X más 1. Correcto. Entonces aquí nos quedaría 5 menos E a la 2, X más 1, si lo quiere ver así. Al cuadrado de dx. Más pi integral de 1 a e cuadrado, ¿verdad? Sí. Sí. Ahora, ¿cuál sería el radio grande? 5 menos ln, el logaritmo natural de x. Correcto. Ese es el radio grande. 5 menos logaritmo natural de x al cuadrado menos radio pequeño. Cinco menos e a la negativo 2 por x más 1. Correcto. Este mismo. A ver si puedo correr esto un poquito más. El 2 no sería negativo. ¿Cuál 2? E a la menos 2. Este. Este de adentro, sí. Sí, sí. ¿O no? Sí, en ambos. Quiere decir que lo puse mal aquí. No, e a la menos 2x más 1. Sí, estamos bien. De x. Cheque. ¿Alguna pregunta de ese? Ninguna. Vamos al siguiente. Era... ya se me olvidó. X igual a menos 1. Con x igual a menos 1, tengo aquí. Este es el eje de rotación. Este sería el 6, será este. El otro estaba aquí arriba. Voy a tratar de hacer una línea. Cinco.
Ujú. ¿Qué método sería para este? Casquillos. Casquillos. Cilíndrico. Casquillos. Correcto. Entonces, volumen es 2pi integral de 0 a 1. La primera. El radio. 1 más X. Ajá, 1 más X. La altura del primer diferencial. ¿Cuál es la altura de este diferencial? E a la menos 2 por X más 1 Correcto. menos Solo eso. logaritmo. No. Solo eso, solo eso. Sí, solo esto. Aquí, mire, de aquí a acá. Esto. E a la menos 2x más 1. Esa es la altura. De x más 2pi integral de 1 a e a la 2 x más 1 por E a la menos 2 por X más 1 menos Menos logaritmo natural de X. correcto. El X más 1, ¿de dónde salió? ¿Cuál? El x más 1. Ya le explico. Vale, que el X más 1, ¿dónde salió? Ya les explico. Recuerden, el radio va del eje de rotación al elemento diferencial. ¿Sí? Desde el eje al elemento diferencial hay X. Y la distancia desde el eje de rotación al eje X es 1. Bueno, R, X más 1. Gracias. ¿Cheque? Chéquele. ¿Alguna pregunta de estos dos? ¿No? Agrego una más. Voy con y igual a menos 2. ¿Sí? Vamos a estar hasta las 4, Lick. No sé, ahorita que cuando terminemos el otro problema que les voy a plantear, ahí cerramos. O se los puedo dejar de tarea el otro si no hay problema. Igual se lo haríamos el lunes de entrada. No hay problema por eso. Si quieren solo terminamos este, les planteo el otro para que ustedes intenten. Así estoy seguro de que entendieron la partecita de la construcción de rectas tangentes y rectas normales. Y el lunes lo corroboramos, se los planteo, así como este. Tomó el tiempo, solo que el lunes sí tendríamos entonces las 2 horas. Está bien, Lick. ¿Vale, pues? Entonces solo vamos a terminar estos dos, les planteo el ejercicio y continuaríamos el lunes. Bueno, entonces voy con y igual a menos 2 y con x igual a 10. Entonces, y igual a menos 2. Aquí. Y x igual a 10. Digamos que está aquí. X igual a 10. Y este es 8. Eje de rotación. X igual a 10. Entonces, a partir de acá, por ejemplo, con y igual a 7, ¿qué método? Arandelas. Arandelas. Arandelas, listo.
pi integral de 0 a 1. ¿Cuál sería el radio? E a la negativo 2, x más 1 más 1. 2. 2 menos e a la menos 2 por x más 1. Vamos a ver, me perdieron. ¿Qué radio me dieron? ¿El grande o el pequeño? El grande. Ajá, el grande va desde aquí hasta la parte más alejada. O sea, la recta esta menos la recta. ¿Sí? Así me lo plantearon. O sea, e a la menos 2, x más 1, menos la otra. Así me lo habían dado. Ujú. Ah, bueno. ¿Y el otro? ¿Y el radio pequeño? El radio pequeño va de aquí a aquí. 2. 2. Ah, pues. De x más pi integral de 1 a e cuadrado. E menos 2. Ajá, sería solo para ver la región. Mismo, ¿verdad? Mismo radio grande. Sí. Menos el radio pequeño. ¿Cuál es el radio pequeño acá? Logaritmo natural de x Ujú. Más 2. Más 2, correcto. De x. Cheque. Y 8. X igual a 10, ¿verdad? Sí. ¿Qué método sería con x igual a 10? Casquillo. Casquillo. Casquillos. ¿Cuál es el radio? Diez menos x. Correcto. Volumen 2pi integral de 0 a 1. 10 menos x por la altura del primer diferencial. E a la menos 2 por x más 1. Correcto, es la misma. Más 2pi integral de 1 a e cuadrado. El radio no cambia. Y la altura del diferencial sería esta misma, ¿verdad? Es la recta menos el logaritmo. Sí. E a la menos 2x más 1 menos el logaritmo natural de x de dx. ¿Alguna pregunta? Ninguna. No, Li. ¿Estamos bien? ¿No tienen ninguna duda? No. No. ¿No?
Bueno, si quieren, lo dejamos acá y yo solo me voy a quedar, para detener la grabación, yo solo me voy a quedar escribiéndoles, redactándoles el problema, el otro, y ustedes lo trabajan para el lunes. El lunes igual lo vamos a revisar nosotros. O sea, solo- Está bien, Lick. Ok, está bien. ¿Seguros que Está no bien, tienen duda de nada? Algo de la construcción de las rectas tangentes y eso. Pregunten, ¿verdad? Tienen la oportunidad de preguntar. Licenciado, ¿Sí? ¿cómo sabemos si las ecuaciones de las rectas o de las curvas, si las tomamos con respecto a X o respecto a Y? Bueno, todo depende de la ubicación de su elemento diferencial. Una vez que usted tiene la región, usted decide cómo va a integrar. Si perpendicular a X o perpendicular a Y. Entonces, si usted va a integrar perpendicular a X, entonces todas las curvas tienen que ser de la forma Y igual a F de X. Si usted va a integrar perpendicular a Y, entonces todas las curvas tienen que depender de la variable Y. Nada más. Así sabe. Si notó, vaya, por ejemplo, aquí tal vez yo voy a quitar estas. Estas porque estas en esencia no me sirven. Bajo este planteamiento, ¿por qué? Porque estoy tomando un elemento diferencial que es, esa línea no debí quitarla, que es perpendicular a Y. Ahora, cuando estoy acá, que tomé la otra ubicación, aquí sí, Y igual, Y igual. A eso se refería. Sí, gracias. ¿Alguna otra duda que tengan? Siempre cuando busquemos la recta tangente y nos den el punto afuera de la curva, es el mismo procedimiento para todos los ejercicios, más o menos. Sí. Siempre se asume un punto de tangencia que está en la curva, que es una variable, usted no la conoce. Solo tiene que ser de la forma A, F de A. Y así usted la va a construir. Si le piden la normal, lo único que va a cambiar es que la pendiente, ¿verdad? Recuerde, el producto de la pendiente de la tangente con la pendiente de la normal dan -1. Entonces usted despeja para la pendiente de la normal porque la de la tangente ya la tiene, que es la derivada evaluada en el punto de tangencia. ¿Sí qué? Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces eso sería todo por hoy. Espérenme, que por aquí hay una pregunta, creo. Uy, pero ya rato fue eso. No me fijé en esto, que sería mejor respecto a ayer. Bueno, entonces voy a detener la grabación.